Cómo cambiar tu vida. La idea central de este audiolibro es que no hay necesidad de aceptar la infelicidad, la escasez o la frustración como realidades inevitables. Estos estados son resultado de hábitos mentales que pueden ser reemplazados. Como dice la Escritura: renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. Este mensaje es claro: el cambio verdadero comienza en el interior. A través de la comprensión y aplicación de los principios presentados, se puede acceder a una vida de plenitud, éxito y paz. Una verdad intemporal. Emmett Fox nos recuerda que cada individuo posee el derecho divino a la felicidad, la salud y la prosperidad. Esto se alinea con la promesa de Jesús en el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La abundancia, según Fox, no es solo material, sino espiritual y emocional. Es una condición que florece cuando vivimos en armonía con las leyes universales. La ley del ser. En este primer episodio, exploraremos el concepto de la ley del ser, una verdad inmutable que rige la creación. La Biblia lo describe así: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Esta declaración destaca el poder del pensamiento como el creador de la realidad. Aprender a trabajar con esta ley permite liberar el potencial ilimitado del alma. Una invitación al cambio. El cambio no requiere esfuerzos titánicos ni condiciones externas favorables. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto significa que, al sintonizarnos con la presencia divina, podemos superar cualquier desafío. Este audiolibro no solo busca informar, sino también empoderar, invitándote a tomar el timón de tu destino y avanzar con confianza hacia el puerto que deseas alcanzar. A medida que escuches cada episodio, mantén la mente abierta y el corazón receptivo. Este es un viaje de autodescubrimiento y transformación. Recuerda, como nos asegura el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es hora de iniciar el cambio. Es hora de descubrir el poder que siempre ha estado dentro de ti. Bienvenido a este maravilloso viaje. No hay necesidad de ser infeliz. No hay necesidad de estar triste. No hay necesidad de estar decepcionado, ni oprimido, ni agraviado. No hay necesidad de estar enfermo o fracasado o desanimado. No hay necesidad de nada más que el éxito, la buena salud, la prosperidad y un abundante interés y alegría en la vida. Que la vida de muchas personas está llena de cosas tristes es, por desgracia, demasiado cierto, pero no hay necesidad de que estén así. Están así solo porque sus víctimas las suponen inevitables, no porque lo sean. Mientras aceptes una condición negativa en tu propia valoración, permanecerás en esclavitud a ella. Pero solo tienes que hacer valer tu derecho de nacimiento como hombre o mujer libre y serás libre. El éxito y la felicidad son la condición natural de la humanidad. En realidad, nos resulta más fácil demostrar estas cosas que lo contrario. Los malos hábitos de pensamiento y actuación pueden oscurecer este hecho durante un tiempo, al igual que una forma incorrecta de caminar o de sentarse, o de sostener un bolígrafo o un instrumento musical puede parecer más fácil que la forma adecuada, porque nos hemos acostumbrado a nuestra forma de hacer. Pero el camino correcto es, sin embargo, el más fácil. La infelicidad, la frustración, la pobreza, la soledad son realmente malos hábitos que las víctimas se han acostumbrado a soportar con más o menos entereza, creyendo que no hay otra manera de hacer, mientras que existe un camino y ese camino es simplemente adquirir buenos hábitos mentales, en lugar de malos hábitos de trabajar con la ley en lugar en contra de ella. Nunca debes aguantar nada. Nunca debes estar dispuesto a aceptar menos que salud, armonía y felicidad. Estas cosas son tu derecho divino como hijos e hijas de Dios, y es solo un mal hábito, inconsciente, por regla general, el que te hace conformarte con menos. En lo más profundo de su ser, la persona siempre siente intuitivamente que hay una salida a sus dificultades si solo puede encontrarla.
y sus instintos naturales apuntan todos en la misma dirección. El niño, aún no contaminado por las sugerencias derrotistas de sus mayores, simplemente se niega a tolerar la falta de armonía en cualquier término, y por lo tanto se manifiesta por encima de ella. Cuando tiene hambre se lo dice al mundo con una insistencia segura que llama la atención, mientras que muchos adultos sofisticados se quedan sin comer. Te encuentras con un alfiler clavado en alguna parte de tu anatomía. No es para él un suspiro de resignación ante la supuesta voluntad de Dios. En realidad es una blasfemia decir que el mal o el sufrimiento puedan ser alguna vez la voluntad de Dios Todopoderoso, o un quejido por no tener nunca suerte, o un suspiro de que hay que soportar lo que no se puede curar. No, la visión derrotista de la vida aún no le ha tocado. Sus instintos le dicen que la vida y la armonía son inseparables. Y seguro es suficiente, ese pasador se localiza y se retira, aunque todo lo demás tenga que detenerse hasta que se hará. Pero las sombras de la casa prisión comienzan a cerrarse en torno al niño que crece, y para cuando tenga edad suficiente para pensar racionalmente, el hábito de la raza lo habrá entrenado para usar su razón en gran medida de manera invertida. No toleres nada que no sea armonía. Puedes tener prosperidad sin importar tus circunstancias actuales. Puedes tener salud y buen estado físico. Puedes tener una vida feliz y alegre. Puedes tener un buen hogar propio. Puedes tener amigos y camaradas agradables. Puedes tener una vida plena, libre, alegre, independiente y sin ataduras. Puedes convertirte en tu propio dueño o en tu propia dueña. Pero para ello debes tomar definitivamente el timón de tu propio destino y dirigirte con audacia y firmeza hacia el puerto que te propones. ¿Qué estás haciendo con respecto a tu futuro? ¿Te conformas con dejar que las cosas vayan a la deriva, esperando, como el señor Mikauber *, que aparezca algo? Si es así, ten por seguro que no hay escapatoria en ese sentido. Nunca aparecerá nada, a menos que ejerzas tu libre albedrío y salgas a buscarlo por ti mismo, familiarizándote con las leyes de la vida y aplicándolas a tus propias condiciones individuales. Ese es el único camino. De lo contrario, los años pasarán demasiado rápido, dejándote justo donde estás ahora, si no peor, porque no hay límite al resultado del pensamiento, ya sea para el bien o para el mal. El hombre tiene dominio sobre todas las cosas cuando conoce la ley del ser y la obedece. La ley te da poder para traer a tu vida cualquier condición que no sea dañina. La ley te da poder para superar tus propias debilidades y defectos de carácter, sin importar cuántas veces hayas fallado en el pasado o cuán tenaces hayan parecido ser. La ley te da poder para alcanzar la prosperidad y la posición sin infringir los derechos y las oportunidades de cualquier otra persona en el mundo. La ley te da libertad, libertad del alma, y del cuerpo, y del entorno. La ley te da independencia para que puedas construir tu propia vida a tu manera, de acuerdo con tus propias ideas e ideales, y planificar tu futuro en la línea que tú deseas. Si no sabes lo que realmente quieres para ser feliz, entonces la ley te dirá lo que quieres, y te lo conseguirá también. Y la ley bien entendida y aplicada te salvará del peligro de lo que se llama esbozar, con todos sus riesgos y limitaciones. La ley te dotará del don de lo que se llama originalidad. La originalidad es el hacer las cosas de una manera nueva, que es una manera mejor y diferente a la de las demás personas. Y la originalidad, a diferencia de sus falsificaciones que son la excentricidad y la mera pose, significa el éxito en tu trabajo. La ley te dará autoridad sobre el pasado y el futuro. La ley te hará dueño del karma en lugar de ser su esclavo con gente que te desagrada. No necesitas estar enfermo o cansado o sobrecargado de trabajo si estudias la ley y la aplicas. No es necesario que seas desaliñado y restringido. No necesitas seguir viviendo o trabajando. No pospongas más tu estudio de la ley. La dilación, se nos dice, es el ladrón del tiempo. Y otro proverbio dice aún más enfáticamente que el mismo infierno está pavimentado, no con malas intenciones, sino con buenas. Es del aplazamiento que la ley dice: oirás en nunca jamás susurrado por los años fantasmas,
Pero el camino del sabio, el justo o el recto pensador, brilla más y más hasta el día perfecto. Haz un balance de tu vida hoy mismo. Siéntate tranquilamente con un lápiz y un papel y escribe las 3 cosas que más deseas en la vida. Sé muy sincero al respecto. Escribe las cosas que realmente deseas, no las que crees que deberías desear. Sé específico, no vago. A continuación, escriba debajo 3 cosas o condiciones que deseas eliminar de tu vida. De nuevo, sé concreto y específico, no vago. Si haces esto con franqueza, ahora tienes un análisis extremadamente valioso de tu propia mentalidad. Con el tiempo, esto te dirá muchas cosas sobre ti mismo que actualmente no sospechas. Cosas que van mucho más allá del alcance de los propios 6 puntos y, a medida que aumente tu conocimiento de la verdad espiritual, podrás manejar el nuevo conocimiento sobre ti mismo de forma sorprendente. Ahora que tienes tus 6 puntos frente a ti, trabaja en cada uno por separado durante unos minutos con todo el conocimiento espiritual y metafísico que poseas. Recuerda que no es muy importante la cantidad de conocimientos que tengas, siempre y cuando utilices todos los que tengas. Es una ley espiritual que utilizar el 90% de una pequeña cantidad de conocimiento es más efectivo en la práctica que utilizar solo, digamos, el 50% de una gran cantidad. Repite este tratamiento todos los días durante un mes, sin faltar ni un solo día. Y al final de ese tiempo será muy raro que no se haya manifestado un cambio realmente llamativo a mejor en tus condiciones. Para aquellos que no están familiarizados con el tratamiento espiritual, un método de trabajo simple pero bastante efectivo es este. Afirmar suave pero definitivamente que la gran fuerza vital creativa del universo está trayendo cada una de las 3 primeras cosas a mi vida a su manera, en su propio tiempo y en su propia forma. Afirmo que el mismo gran poder está disolviendo cada una de las 3 últimas cosas, también a su manera. No trates de dictar la forma exacta en la que las nuevas condiciones deben producirse. No intentes estar en tensión o comportarte vehementemente. No dejes que nadie más sepa que estás haciendo esto. No busques impacientemente cada día los resultados, sino que haz tu tratamiento, y olvídate de él hasta el día siguiente. Y en la tranquilidad cómoda, la confianza será tu fuerza. Al concluir este primer episodio, es importante reflexionar sobre las verdades profundas que hemos explorado. La premisa central es que la vida que experimentamos es una manifestación directa de nuestros pensamientos y creencias, como nos enseña la Escritura. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Esto nos recuerda que lo que llevamos en nuestro interior, nuestras ideas, emociones y actitudes, determina lo que proyectamos hacia el mundo. Liberarse del pasado. Uno de los mensajes clave de este episodio es la necesidad de romper con los hábitos mentales que nos atan al sufrimiento. A menudo, aceptamos las dificultades como inevitables, pero la Biblia nos invita a renovar nuestra forma de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Este versículo nos impulsa a cuestionar nuestras creencias limitantes y adoptar una mentalidad que refleje nuestra verdadera identidad espiritual, hijos e hijas de un Dios amoroso y generoso. La promesa de la abundancia. La felicidad, la prosperidad y la paz no son privilegios reservados para unos pocos, sino la condición natural de quienes viven en armonía con las leyes divinas. Como nos asegura el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este recordatorio nos invita a confiar plenamente en la fuente infinita de provisión y bienestar. Alinear nuestra mente con esta verdad nos abre las puertas a la abundancia en todas sus formas. El poder de la elección. Cada día, se nos presenta la oportunidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Como dice Deuteronomio 30:19. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esta decisión de escoger la vida implica optar por pensamientos que edifican, palabras que bendicen y acciones que transforman.
Es un recordatorio de que, aunque las circunstancias puedan ser desafiantes, siempre tenemos el poder de responder desde la luz y no desde la sombra. Un camino de esperanza. Finalmente, este episodio nos invita a comenzar con esperanza y determinación. El cambio no es un evento instantáneo, sino un proceso de crecimiento y renovación. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos llena de confianza, recordándonos que no estamos solos en este viaje. La misma fuerza divina que nos inspiró a comenzar nos llevará hasta la meta. Al reflexionar sobre este episodio, reconoce el poder que ya habita en ti. Cada pensamiento positivo, cada afirmación de fe y cada acto de amor son pasos hacia una vida plena y significativa. Como nos asegura Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Camina con confianza, sabiendo que el cambio que deseas comienza aquí y ahora. Es el momento de alterar tu vida. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis se encuentran entre los más importantes de los grandes símbolos bíblicos porque dan la clave de la naturaleza del ser humano tal como lo conocemos. Cuando comprendas a fondo estos símbolos, comprenderás tu propia constitución y podrás comenzar el trabajo de conseguir el dominio sobre ti mismo y sobre tu entorno. Hay otra razón por la que es importante comprender a los 4 jinetes. Constituyen un ejemplo típico de la forma en que la Biblia hace uso del principio general del simbolismo. Cuando hayas comprendido todo su significado, al darte cuenta de cómo la Biblia habla de los caballos, por ejemplo, para enseñar una verdad psicológica y espiritual, habrás dominado el esquema general de la alegoría bíblica. La Biblia no está escrita en el estilo de un libro moderno. Tiene un método propio para transmitir el conocimiento a través de símbolos pintorescos. La razón es que esta es la única manera posible de dar el conocimiento a la gente en todas las edades y en diferentes partes del mundo y de diferentes grados de desarrollo espiritual. Una declaración directa a la manera moderna atraería a un tipo particular de audiencia, pero un símbolo atrae a cualquier audiencia. Cada persona recibe justo lo que está preparado para ello. La Biblia no está llena de predicciones. La Biblia no se compromete a decir lo que va a suceder en el futuro, porque si esto se pudiera hacer, solo podría significar que no tenemos libre albedrío. Si el futuro está todo dispuesto ahora como una película de cine metida en su caja, ¿de qué serviría rezar o estudiar metafísica? ¿Por qué rezó Jesús durante tantas horas, incluso toda la noche, si no podía cambiar nada? Pero, por supuesto, se puede cambiar el futuro y el presente por medio de la oración, y, de hecho, es tu actitud hacia la oración lo que te hace o te estropea, te hace enfermo o bueno, feliz o triste, estúpido o sabio. Los 4 jinetes del Apocalipsis representan las 4 partes o elementos de nuestra naturaleza humana tal como la encontramos hoy. Tal como nos conocemos a nosotros mismos en nuestra encarnación actual, parecemos estar formados por 4 partes. Está, en primer lugar, el cuerpo físico, lo que se ve cuando se mira en el cristal. Luego está tu naturaleza de sentimientos o emociones. Esta es una parte extremadamente importante de ti, y aunque no puedes ver tus sentimientos, eres tremendamente consciente de ellos. En tercer lugar, está tu intelecto. Tampoco puedes verlo, pero eres muy consciente de su existencia, porque contiene todos los conocimientos, importantes o no, que posees. Por último, está tu naturaleza espiritual, o tu verdadero ser eterno, el verdadero tú, el yo soy, el Cristo residente, la chispa divina, o como quieras llamarlo. Esta es tu verdadera identidad, que es eterno. Casi todo el mundo cree en su existencia, pero la mayoría de la gente es muy poco consciente de ella como una realidad. Los estudiosos de la metafísica son conscientes de que al final llegará el momento en que los 3 primeros se fundirán en el cuarto,
y entonces todos sabremos en lugar de creer únicamente que el Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis y la naturaleza espiritual es todo. Mientras tanto, en estos momentos no es así, y por eso nos encontramos viviendo con estos 4 elementos de nuestra naturaleza, y la Biblia los llama los 4 caballos. El primer caballo que vamos a considerar es el caballo pálido y pálido significa el color del terror. Quizás hayas visto el terror representado en un rostro humano. No me refiero solo a nerviosismo o miedo moderado, sino terror. No es una visión agradable. La piel se vuelve una especie de gris ceniciento y ese es el color del caballo pálido. Y el nombre que se sentó sobre él fue Muerte, y el infierno lo siguió. Pues bien, el caballo pálido significa el cuerpo físico, y aquí se nos dice que quien cabalga sobre él es la muerte, y que el infierno le sigue de cerca. Si eres esa clase de jinete, si no vives más que para el cuerpo, no te espera más que el infierno en este plano o en cualquier otro. Las personas que viven para el cuerpo son dignas de lástima. El cuerpo es el amo más cruel de todos, cuando se le permite ser el gobernante. La persona que vive para comer y beber y para la sensualidad no trae más que maldad y destrucción a su vida aquí, en este plano. Recuerda que la persona que vive para el cuerpo no puede regenerarse y por eso envejece cada año. Eso significa que el cuerpo está fallando constantemente y él no tiene otros recursos. Para esa clase de personas, la vejez trae decrepitud y vacío, y probablemente también dolor y malestar. Ha montado en el caballo pálido, y el infierno debe seguir a ese jinete. Pero el caballo pálido no significa solo el cuerpo físico. Significa todas las otras cosas físicas también, lo que la Biblia a veces llama el mundo, dinero, posición, honores materiales. Si antepones el dinero a todo lo demás, estás montando el caballo pálido, aunque no seas un brotón o un sensualista. El dinero es tu Dios, y probablemente lo conseguirás, pero te arrepentirás porque después viene el infierno. ¿Por qué adorar el dinero? Después de haber comprado un poco de comida, un poco de ropa, pagado el alquiler y conseguido algunas otras cosas, ¿qué puede darte el dinero? Hay millonarios que caminan por la Quinta Avenida y descubren que no hay una sola cosa que realmente necesiten y que su dinero pueda comprar para ellos. No pueden entrar en ninguna tienda con un cheque en blanco y comprar paz mental, o un cuerpo sano, o amistad, o lealtad, o, sobre todo, un contacto con Dios. A otras personas tampoco les interesa el dinero, pero si anhelan el honor y la distinción mundanos. Quieren ser importantes o, es más exacto decir, quieren ser considerados importantes. Quieren ser la cabeza de algo. Quieren ser admirados. No piensan en el bien que pueden hacer en el mundo, sino en el honor que pueden recibir. Ellos también están montando el caballo pálido, y el infierno los sigue. Si pudieras leer los corazones de aquellos que se sientan en los asientos de los poderosos, te sorprenderías de la frecuencia con la que descubrirías la decepción y el chagrín, porque el caballo pálido siempre corre fiel a su forma. Si una persona acepta un cargo importante porque honestamente quiere servir a los demás y glorificar a Dios, no está en el caballo pálido, y en su caso, si las cosas salen mal o es incomprendido o abusado, no le importa. No le aflige, porque estaba tratando de hacer la obra de Dios y eso es el verdadero éxito. El que vive para comer y beber, el sensualista y el drogadicto. El que vive para el dinero o los honores mundanos, ese es el jinete del caballo pálido. A continuación, voy a tomar el caballo rojo. Y salió otro caballo rojo, y se le dio poder al que estaba sentado en él para quitar la paz de la tierra, y para que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué es el caballo rojo? El caballo rojo es tu naturaleza emocional, tus sentimientos. Tu mente humana, tal como la conoces, consta de 2 partes, el intelecto y el sentimiento, y no hay nada más. Cada pensamiento que puedes pensar tiene 2 partes, un contenido de conocimiento y un contenido de sentimiento. Y así siempre obtienes estas 2 cosas, conocimiento y sentimiento. El conocimiento pertenece al intelecto, y el sentimiento
por supuesto, a la naturaleza emocional. En algunos pensamientos el contenido de conocimiento es mucho mayor que el contenido de sentimiento y, en otros pensamientos, es el contenido del sentimiento el que es mayor. En matemáticas, por poner un caso extremo, el contenido de sentimientos está casi ausente. Nadie se emociona al saber que dos lados cualesquiera de un triángulo son juntos mayores que el tercer lado, o que cuando dos rectas se cruzan los ángulos verticalmente opuestos son iguales. Existe un pequeño contenido emocional porque el conocimiento definido y cierto siempre da un poco de satisfacción a la mente, y también hay una cierta belleza en estas verdades matemáticas, pero sigue siendo cierto que para la mayoría de la gente la cantidad de sentimientos sería bastante pequeña. En el otro extremo de la escala están los pensamientos relacionados con la religión y la política. Todos sabemos lo llenos de sentimientos, por no decir prejuicios, que están estos temas. Los sentimientos de la gente son tan intensos que suelen ser tabú en las reuniones sociales y, sin embargo, la cantidad de conocimientos reales que la mayoría de la gente tiene al respecto es sorprendentemente pequeña. Por ejemplo, pocas personas han estudiado realmente las doctrinas de la Iglesia a la que pertenecen. Sin embargo, se sienten muy seguros de ellas y son propensos a resentir la más mínima crítica al respecto. Pocas personas han considerado cuidadosamente el principio político que subyace en su propio partido político, ni se han tomado la molestia de familiarizarse con muchos datos sobre el tema, a pesar de lo cual serán acaloradamente partidistas. En estas y otras cuestiones, la gente tiene una masa de sentimientos casi no iluminada por el intelecto. El contenido intelectual de tales pensamientos es muy pequeño. Es muy peligroso dejar que tus emociones tengan el control para permitir que el caballo rojo se escape contigo, pues minará tu salud y destrozará tu vida en cada fase. El caballo rojo es tan peligroso como el caballo pálido, pero por supuesto no tiene tanta base, y por esta razón arruina muchas más vidas. Una persona adulta es una persona que tiene el control de sus sentimientos. Una persona que no puede controlar sus sentimientos sigue siendo un niño, aunque tenga 100 años. Si tú no puedes controlar tu emoción te controlará y te destrozará. Esto no significa que la emoción o el sentimiento sea algo malo en sí mismo. Significa que la emoción incontrolada es algo malo. De hecho, es casi tan malo tener pocas emociones como tener demasiadas. Las personas emocionalmente débiles nunca llegan a nada. Son esas personas muy agradables a las que nunca se tiene en cuenta ni se les presta atención. Nadie sabe ni le importa si están en la habitación o no. Llegan a la vida aparentemente por accidente, llegan a un negocio en el que nunca llegan a nada, llegan al matrimonio, y finalmente llegan a la tumba, todo aparentemente más o menos por inadvertencia. Una naturaleza emocional fuerte es como un gran automóvil poderoso. Si lo controlas, es algo muy bueno. Te llevará a donde quieras ir, a través del país más duro, o a la cima de una montaña, porque está lleno de poder. Pero si no lo controlas, si no entiendes cómo dirigirlo, o si eres estúpido y pisas el acelerador cuando deberías pisar el freno, el coche se destruye a sí mismo y a ti con él, solo porque es muy potente. Si tienes un coche viejo y débil que apenas puede avanzar, no te llevará a ninguna parte, pero tampoco te hará daño. Incluso si lo pones contra una pared, solo tose y se detiene. Una naturaleza emocional fuerte es una dotación espléndida si eres el dueño, pero si te está dominando, estás montando en el caballo rojo, y si estás montando en el caballo rojo será mejor que te bajes lo antes posible. No hay salvación para ese jinete. ¿Cómo sabes si estás montando el caballo rojo? Pues bien, si te emocionas por nada, si te enfadas y te indignas por nimiedades, sobre todo cuando resulta que no son de tu incumbencia, si te alteras por cosas que lees en el periódico, si intentas dirigir la vida de las demás personas y te emocionas por ello, entonces estás montando el caballo rojo y más vale que te bajes. El momento en que aprendas a controlar tus sentimientos es el momento en que empezarás a hacer algo de tu vida. Nuevo llevo al caballo negro y aquí dice: y el que estaba sentado sobre él tenía un par de balanzas en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía:
una medida de trigo por un penique, y 3 medidas de cebada por un penique. Una balanza, es decir, una balanza como la que utiliza un tendero o un farmacéutico, es aquí un símbolo de hambruna o carencia. Significa que no es suficiente para todos y que, por lo tanto, hay que racionar las cosas. El caballo negro representa el intelecto, y si montas el caballo negro tendrás hambre o inanición del alma. Muy poca gente monta el caballo negro en comparación con el número de los que montan el rojo, pero algunos lo hacen, y el mundo civilizado en su conjunto lo ha estado montando durante varios siglos. Montar el caballo negro no significa tener un buen intelecto. Eso no es malo en absoluto. De hecho, muchas personas, especialmente en el mundo religioso, estarían mucho mejor con un poco más de intelecto del que tienen. Montar el caballo negro es dejar que tu intelecto te domine excluyendo la naturaleza emocional, y especialmente la espiritual. Es bueno tener el intelecto bien entrenado y pulido por el uso, pero es una desgracia dejar que sea el maestro. Hay gente que dice que el universo se puede entender intelectualmente, que todo lo relacionado con Dios se puede poner en claro y explicar con precisión en palabras. Esto es absurdo porque en realidad es un intento de definir el infinito, y como dice Spinoza, definir a Dios es negarlo. Otras personas dogmatizan y dicen que no existe nada más que la materia y que la mente es una secreción de la materia, y que por ello la mente no puede dominar la materia, y el hombre no puede sobrevivir a la muerte porque no puede llevarse su cuerpo con él. Estas personas dicen que el cerebro piensa, y que, cuando el cerebro se pudre en la tumba, el pensador no puede estar vivo. Hay otras personas a las que les molesta que se les llame materialistas, pero dicen que no pueden creer en la oración porque las leyes de la naturaleza son deterministas y por tanto, la oración no podría cambiar nada. Todas estas personas están montadas en el caballo negro y sufren la hambruna porque tales creencias erróneas les privan de toda comprensión y crecimiento espiritual. El intelecto es algo excelente, y de hecho, no podríamos vivir en este plano sin él, pero el intelecto solo puede ocuparse de cosas tridimensionales. Más allá de eso se rompe. Tenemos el intelecto para comprar y vender, para levantar edificios y hacer carreteras, para hacer nuestro trabajo diario, en fin, pero al acercarnos a Dios, salimos del territorio del intelecto y vamos más allá, a la región de lo espiritual, donde los valores son la perfección y la dimensión es el infinito. La verdad sobre Dios debe ir más allá del intelecto y exige la naturaleza espiritual para comprenderla. El instrumento del intelecto es la razón, y si bien es cierto que todo lo que contradice a la razón no puede ser verdadera, las verdades de la religión deben ir más allá de la razón, aunque, por supuesto, sin contradecirla. El intelecto no puede darte la verdad sobre Dios, y suponer que puede, es como tratar de usar un termómetro para pesar un paquete o tratar de usar una balanza para medir la temperatura de la habitación. Cuando haces eso estás confundiendo tus instrumentos. Si tratas de vivir sin el conocimiento de Dios, sin la oración o el contacto espiritual, es seguro que tarde o temprano llegarás a una condición de depresión y decepción, pues ese es el destino del jinete del caballo negro. En el siglo XIX, muchas personas que se dedican a la ciencia no creían en nada que no pudiera aislarse en un tubo de ensayo o examinarse al microscopio. Estos científicos materialistas montaban el caballo negro. Pero hoy en día, algunos de los más eminentes científicos están empezando a reconocer la existencia de cosas espirituales. La civilización occidental ha estado definitivamente montada en el caballo negro desde el final de la Edad Media. El Renacimiento redescubrió el intelecto y eso fue un logro espléndido. Pero la civilización occidental no mantuvo el intelecto en su lugar. Se le permitió convertirse en el amo. Desde entonces, nuestra forma de educación ha sido predominantemente intelectual, en detrimento de otras cosas. Sobre todo, desde que comenzó la Edad Moderna con la invención de una máquina de vapor comercialmente practicable a mediados del siglo XVIII. La reciente guerra mundial, que en realidad no fue sino una continuación de la anterior, se debió directamente a esta política. La humanidad ha desarrollado el conocimiento científico e intelectual mucho más allá del punto en que ha desarrollado la comprensión moral y espiritual de la raza.
Este desarrollo ha dado al hombre el poder de fabricar altos explosivos, por ejemplo, y de construir submarinos y aviones. Pero debido a que su desarrollo espiritual se ha quedado tan atrás de sus logros intelectuales, utiliza estas cosas para la destrucción y la tiranía. Si la comprensión de la verdadera religión siguiera el ritmo de los descubrimientos científicos, ese conocimiento podría ser utilizado para la iluminación y la felicidad de la humanidad, en lugar de para su destrucción. Todo esto es montar el caballo negro. El jinete del caballo negro es como el piloto que se pasa el día rodando por el suelo y nunca se eleva. Ahora bien, un avión no está hecho para correr por el suelo. Incluso el automóvil más barato y antiguo irá mejor por tierra que el mejor avión. El avión no está construido para el suelo, sino para volar por el cielo, y hasta que no abandona el suelo no está en su elemento. Finalmente, llego al cuarto caballo, y aquí tenemos la solución de todos nuestros problemas. El caballo blanco es la naturaleza espiritual, y el hombre o la mujer que monta el caballo blanco obtiene la libertad, la alegría, la felicidad y la armonía finales, porque el caballo blanco es la realización de la presencia de Dios. Cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, cuando te niegas a limitar a Dios, cuando ya no dices que Dios no puede hacer algo, cuando confías en Dios con todo tu corazón, estás montando el caballo blanco, y es solo cuestión de tiempo hasta que seas libre, cuando el día amanezca y las sombras huyan. El caballo blanco te llevará a la salud y a la libertad y a la autoexpresión y al conocimiento de Dios, y finalmente a la realización de Él. Sobre el caballo blanco irás conquistando y para conquistar. Se nos dicen dos cosas muy interesantes sobre el jinete del caballo blanco. La Biblia dice que el que estaba sentado sobre él tenía un arco. El arco y la flecha es un símbolo antiguo de la palabra hablada. La palabra hablada hace que las cosas pasen. Cuando hablas de la palabra, lanzas una flecha. Va a donde la apuntas y no puede ser retirada, ni puede regresar vacía. Ten en cuenta que la palabra no tiene que ser pronunciada de forma audible. La oración silenciosa suele ser más poderosa que la audible, pero si te cuesta concentrarte porque estás preocupado o tienes miedo, te resultará más fácil orar de forma audible. El jinete del caballo blanco habla la palabra. El jinete del caballo blanco lleva una corona, y la corona siempre ha sido el símbolo de la victoria. El que gana en una lucha se lleva la corona. Los griegos solían dar una corona de palmas al ganador de una carrera, y a lo largo de la historia los reyes han sido coronados. La corona es un símbolo de victoria, y el jinete del caballo blanco es siempre el vencedor. Esta es, pues, la historia de los 4 jinetes del Apocalipsis. Si quieres paz mental, si quieres curación, felicidad, prosperidad y libertad, sobre todo, si quieres una comprensión de Dios, solo hay un camino y es en el que debes montar el caballo blanco. Si solo te interesan las cosas materiales, o si te dejas llevar por tus emociones, o si tratas de juzgar los valores eternos con criterios intelectuales finitos, estás montando uno de los otros caballos y solo te pueden venir problemas. El defecto fatal del Imperio Romano era que montaba el caballo pálido, y ya sabemos lo que le pasó. Nuestra propia civilización, durante unos 400 años, ha montado el caballo negro y ya hemos visto lo que ha sucedido. Ahora, sin embargo, creo que la humanidad está preparada, o casi preparada, para subir al caballo blanco, y todos debemos ayudar a hacerlo de todas las maneras que podamos mediante la oración y el ejemplo personal. El jinete del caballo blanco sale a conquistar y a vencer. Esta es, pues, la forma en que se compone la naturaleza humana, tal como la conocemos. Parece que tenemos 4 elementos, pero como estudiante de metafísica sabes que solo uno de ellos es real y eterno. Esta, por supuesto, es tu naturaleza espiritual. Algún día te darás cuenta de esto y entonces los otros elementos se desvanecerán en la nada, dejándote como una persona espiritual, completa y perfecta. Sin embargo, ese acontecimiento no llegará todavía, y mientras tanto tienes que comprender tu cuádruple naturaleza para poder controlarla. Esta cuádruple constitución de la persona se enseña también en la Biblia de otras maneras. Por ejemplo,
las 4 bestias de Apocalipsis son realmente los 4 caballos tratados de otra forma muy interesante. Encontramos aquí un león, o un becerro, o buey o toro, una tercera bestia con cara de hombre y un águila voladora. Aquí, la segunda bestia, como un ternero, representa el cuerpo y el plano físico en general y ocupa el lugar del caballo pálido. La tercera bestia tenía cara de hombre y representa el intelecto o el caballo negro. Ha sido tradicional que el rostro, y especialmente la frente, represente el intelecto, así como el corazón representa los sentimientos. La cuarta bestia, Apocalipsis 4, 6-9, Ezequiel 1 y 10, 10 y 14, era como un águila voladora y representa la naturaleza, o el caballo rojo. La primera bestia era como un león y representa la naturaleza espiritual, o el caballo blanco. Estas diferentes referencias de la Biblia no son meras repeticiones o reiteraciones, ya que cada una de ellas trata el tema desde un ángulo ligeramente diferente y, por lo tanto, nos aporta más conocimientos. Vemos aquí, por ejemplo, que la naturaleza emocional es expresada por un águila. Esto representa a Escorpio en el zodiaco, y Escorpio puede ser expresado por un reptil a veces, un escorpión y a veces una serpiente, o por un águila. La lección aquí es que la naturaleza emocional tiene que ser redimida transmutando lo inferior en lo superior, para que el reptil que antes se arrastraba se convierta en un águila que se eleva. Solo entonces tendrás dominio sobre ella. Verás que esta es una exposición mucho más elevada y completa del tema que la mera comparación con un caballo rojo, aunque esta era llamativa y útil para empezar. Es interesante observar aquí que el símbolo de un águila con la serpiente en la boca, conquistando la serpiente, se sigue utilizando en México. Una antigua leyenda azteca decía que cuando el pueblo entró en la nueva tierra, el México moderno, debía marchar hasta encontrar un águila devorando una serpiente. En ese punto debían construir su ciudad, y así se eligió el emplazamiento de la actual Ciudad de México. Los aztecas sin duda derivaron esta leyenda de sus ancestros atlantes, y el significado real sería que la ciudad, la verdadera conciencia, solo puede ser construida cuando la naturaleza emocional ha sido transmutada. El buey, a veces un ternero o un toro, es evidente como símbolo de la materialidad. Tradicionalmente es aburrido, pesado y terrenal, y se utilizaba en el viejo mundo para el trabajo útil pero corriente de tirar del arado. El buey no vuela como el águila, ni piensa como la cabeza del hombre, ni lleva la vida real del león. El león, el rey de las bestias, representa bien la naturaleza espiritual y corresponde al caballo blanco. Estas 4 bestias están en el trono de Dios donde hay un mar de vidrio como el cristal. Siempre estamos en el trono de Dios, aunque no lo sepamos, porque Él está en todas partes, y nuestra separación de Él, por trágica que parezca, es solo una separación en la creencia. El mar de cristal significa un mar tan liso como una lámina de vidrio. Y esta es la conciencia que se ha alejado del miedo que ha sometido al buey, ha cambiado el reptil en águila, ha redimido el intelecto y ha entronizado al león. Las 4 bestias tenían cada una 6 alas. En la Biblia, el número 6 representa la labor o el trabajo y esto significa que tenemos que trabajar nuestra salvación mediante una vigilancia constante en la búsqueda de Dios y la superación del yo. No debemos esperar en la ociosidad a que Dios venga y lo haga por nosotros, porque no hay logro sin trabajo. Si quieres algo debes trabajar por ello. Encontramos este significado dado al número 6 en muchas partes de la Biblia. El número 6 viene antes del número 7, y el número 7 representa, en la Biblia, la perfección individual en la vida de un hombre, y una demostración particular donde esa demostración es completa. Encontramos 6 días de la creación que conducen al 7º día de descanso en el logro, 6 escalones para el trono de Salomón, que representa la sabiduría o el entendimiento de Dios, 6 vasijas de agua en las bodas de Caná, y, por supuesto, 6 días laborables de la semana que conducen al sábado. Las alas permitían a las bestias elevarse del suelo, y de nuevo son 6 porque la liberación hay que ganarla. Debemos buscar a Dios día y noche. Decir santo, 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 es, en nuestro lenguaje moderno,
ver la presencia de Dios en todas partes, en lugar de aceptar la apariencia del mal. Lo que era, lo que es y lo que vendrá, significa que tenemos que darnos cuenta de que estamos en la eternidad ahora, porque la creencia en la realidad del tiempo es uno de los principales errores que nos mantienen en la esclavitud. Las 4 bestias están llenas de ojos por delante y por detrás, y eso no es más que otra forma de decirnos que debemos ejercer una vigilancia incesante en la práctica de la presencia de Dios. Fuera de la Biblia encontramos muchas referencias a la cuádruple constitución del hombre. En el mundo antiguo se referían invariablemente a las 4 partes como elementos, y los llamaban tierra, aire, agua y fuego. La tierra significaba el cuerpo físico, el aire, el intelecto, el agua, la naturaleza de los sentimientos, y el fuego, la parte espiritual o divina de nosotros. Se pensó que era mejor, por muchas razones, no dar todo este conocimiento abiertamente al público en general, sino esconderlo tras el velo de tales símbolos y dar la clave solo a aquellos que estuvieran preparados para ello. El zodiaco, que puede llamarse el reloj cósmico, está dividido de esta manera. De los 12 signos, 3 están asignados a cada elemento, y forman así un gráfico o diagrama del hombre. Y véase Isaías 6. Véase el capítulo El zodiaco y la Biblia. La idea de estos 4 elementos se expresa también en los símbolos tradicionales de los 4 evangelios. Mateo está representado por un buey o un ternero. El león de San Marcos es familiar para todo. Juan tiene un águila, y para Lucas la cara de un hombre es el símbolo aceptado. Esta tradición se remonta a los primeros tiempos y estas criaturas aparecen, cada una unida a su evangelio, en muchos de los manuscritos iluminados de la Edad Media y en las vidrieras de las primeras catedrales de Europa. Aquí tenemos un desarrollo aún más elevado de la lección de los 4 elementos porque, así como los evangelios son la expresión más elevada del mensaje cristiano, estos símbolos dan la declaración final sobre el método de superación del hombre. Mateo toma a las personas tal y como las encuentra en el plano material, asume sus costumbres y tradiciones, encontrándose con ellas en su propio nivel, les da el evangelio de la manera que cree que pueden recibirlo. El cuerpo físico y el mundo material del que forma parte están con nosotros por el momento, y tenemos que tolerarlos y manejarlos tan bien como podamos. Verás que bien se expresa esta idea con el elemento tierra, buey. El Evangelio de Marcos es el más intelectual de los 4. Es sencillo, directo y comercial, como un despacho militar o un informe de ingeniero. Sin embargo, su símbolo es el león, que, como hemos visto, representa el elemento espiritual. ¿A qué se debe esto? El objetivo es enseñarnos que el intelecto tiene que ser absorbido finalmente por la naturaleza espiritual, no para que el intelecto sea realmente destruido, sino para que pierda sus limitaciones y se convierta en inteligencia iluminada. El lector debe notar aquí la inmensa diferencia entre las palabras inteligencia e intelecto. El intelecto es solo un pequeño y estrecho segmento de la inteligencia. Hay muchas formas de inteligencia que no son intelectuales, aunque el mundo moderno olvidó esto hace tiempo. El Evangelio de Lucas representa la naturaleza emocional. A menudo se le llama el Evangelio humano por su amable comprensión y tolerancia de la naturaleza humana, y por su actitud liberal hacia los gentiles y hacia las mujeres, una actitud que no es característica de la mayoría de los escritores antiguos. Sin embargo, está simbolizado por el rostro de un hombre que, como sabemos, es el símbolo del intelecto, y la idea profunda que subyace a este hecho es la siguiente. El estudiante en el camino tiene que aprender primero a someter su naturaleza emocional a su intelecto. Tiene que hacer que lo que sabe controle lo que siente. Después vendrá la espiritualización de ambos elementos. El Evangelio de Juan representa la naturaleza espiritual y es el más elevado de los evangelios, así como el más profundo. Está simbolizado, no por el león como cabría esperar, sino por el águila. Como hemos visto, el águila es la naturaleza emocional redimida y purificada, y cuando esta transmutación ha tenido lugar, también es absorbida por la naturaleza espiritual. Es necesario señalar que en algunos casos los símbolos de Mateo y Lucas se han intercambiado erróneamente. Esto fue hecho en algún momento por personas que no entendían el significado que había detrás de ellos y fue originalmente,
probablemente, un error de copista. La más mínima reflexión mostrará que el buey no se ajusta a Lucas ni al rostro humano, símbolo de toda la humanidad, pertenece a la perspectiva restringida de Mateo. En resumen, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos tal y como nos encontramos aquí y ahora, sin lamentaciones ni autocondenaciones innecesarias. Tenemos que hacernos dueños del cuerpo y del plano físico en general. Tenemos que hacer que la naturaleza emocional esté al servicio del intelecto para que tanto las emociones como el intelecto se transformen en lo espiritual. Para la percepción humana, estos procesos ocurren al mismo tiempo, y cuando se completan, el plano terrestre desaparece de la conciencia y el espíritu lo es todo. Esto es lo que se llama traslación, desmaterialización o la demostración de la ascensión. Verás que la historia es contada de manera sutil pero muy clara por los símbolos evangélicos. Los 4 elementos también se mencionan en la historia de Daniel de los 3 hombres arrojados al horno de fuego. Ese capítulo es una parábola de la naturaleza humana redimida. Los personajes tomaron su prueba o iniciación con éxito, y el resultado fue la aparición de un cuarto hombre semejante al Hijo de Dios. Esa fue la aparición de la naturaleza espiritual. En el capítulo 2 del libro de los Números se da un tratamiento notable a los 4 elementos. Se trata de la reunión de las 12 tribus de Israel en el gran campamento alrededor del tabernáculo en el desierto. El tabernáculo en el desierto representa el cuerpo y la mente humana en la etapa en la que todavía estamos en el desierto, lo que significa que hemos salido de Egipto, ya no creemos que las cosas externas tengan realmente poder sobre nosotros, pero todavía no hemos sido capaces de probarlo demostrando la armonía total en la práctica, que es, por supuesto, la condición actual de la mayoría de los estudiantes de metafísica. Daniel 3 y 25. Las 12 tribus están dispuestas en el campamento para que se correspondan con los signos del zodiaco, pues cada una de las tribus estaba simbolizada por uno de los signos, y lo llevaba como estandarte o tótem a la cabeza de las filas cuando marchaban. Puede parecer extraño al lector que los signos del zodiaco se incluyan en esto, pero, por supuesto, tenemos que tomar la Biblia como la encontramos. Estas cosas están en la Biblia, y es nuestro trabajo interpretar la Biblia en lugar de pensar que debería haber sido escrita de otra manera. Judá representa el elemento espiritual, fuego de Leo, y se coloca en el lado este hacia la salida del sol. El este representa tradicionalmente a Dios. Las iglesias cristianas históricas y la mayoría de los templos paganos están orientados hacia allí. El altar está en el este y la costumbre habitual es enterrar a los muertos con los pies hacia el este para que el cuerpo esté orientado hacia allí. Por lo tanto, es totalmente natural que la Biblia sitúe a Judá en el este. Rubén 11 representa el cuerpo físico o el caballo pálido, tierra de Tauro. Se coloca en el sur porque es donde brilla el sol. La Biblia, por supuesto, fue escrita para personas que viven en el hemisferio norte. La naturaleza del espíritu que surge en el este debe centrarse en el cuerpo físico porque eso tiene que ser redimido. El cuerpo no se niega, sino que se redime. Las personas religiosas generalmente tendían a maldecir el cuerpo, a considerarlo como algo malo. Y sabemos que cuando maldecimos una cosa nos devuelve el golpe y da problemas. La humanidad no debe maldecir el cuerpo, sino que debe redimirla aprendiendo a demostrar una perfecta salud y autocontrol. Muchos de los místicos cristianos, por ejemplo, descuidaron o crucificaron el cuerpo con la esperanza de llegar así a Dios, pero aún así no lograron controlarlo. Rubén, como el caballo pálido, representa todas las condiciones materiales y mundanas, así como el propio cuerpo. No debemos huir del mundo, debemos aprender a superarlo. Y así permitimos que el sol de la verdad brille sobre las cosas materiales. Hay otra lección importante aquí. La gente olvida con demasiada facilidad que las condiciones materiales están siempre cambiando, y que lo único permanente es Dios y su autoexpresión. De hecho, todos los arreglos mundanos y el propio universo físico son tan inestables como el agua y pasan como un sueño. En el caso de la materia sólida, el cambio tarda mucho más tiempo en producirse que en el caso de los líquidos, por lo que somos propensos a pensar que los objetos sólidos son permanentes,
pero, sin embargo, siempre están cambiando y desvaneciéndose también. Los edificios, los puentes, las ciudades, las formas de las montañas y los cursos de los ríos, y los propios continentes van y vienen en el curso del tiempo. Tenemos que darnos cuenta de que todas las condiciones mundanas, buenas y malas, pasan tarde o temprano y que no se puede construir nada permanente aquí abajo. La maldición de Rubén es inestable como el agua, no sobresaldrás. Dando la vuelta al lado oeste encontramos a Efraín 13 que representa el intelecto. Aire de Acuario. Esta es, por supuesto, otra fase del caballo negro, y sabemos que el sol parece desaparecer en el oeste dejándonos en la oscuridad de la noche y esta es la condición que viene de montar el caballo negro. El intelecto también tiene que ser redimido por la naturaleza espiritual ya que la luz sale del este y brilla hasta el oeste. Por último, tenemos Daniel en el lado norte, que representa la naturaleza emocional o caballo rojo, Escorpio agua. No es necesario repetir lo que ya se ha dicho sobre la naturaleza emocional y la necesidad de controlarla. El norte, en la tradición oculta, representa los problemas, el miedo y la desarmonía general. Es la región fría y oscura, a diferencia del sur soleado. En el estado actual de la humanidad, la vida del hombre está regida por su naturaleza emocional, y debe reconocerlo. Sin emoción no hay acción. Los pensamientos erróneos, no acompañados por el miedo o el malestar, no hacen ningún daño al poseedor. Son estériles. Los pensamientos correctos o los tratamientos desprovistos de sentimiento no se manifiestan. Son nulos. La naturaleza de los sentimientos es lo que importa. Y sin embargo el control de las emociones es lo último que la persona promedio trata de alcanzar. Buscará por todas partes la salud para su cuerpo. Hará grandes sacrificios para conseguir una educación para su intelecto. Buscará a Dios, o al menos reconocerá la religión, de forma perfeccionista. Sin embargo, no comprenderá o se negará a afrontar el hecho de que debe aprender a controlar sus sentimientos para alcanzar cualquiera de estos fines. Coloca ese tema en el frío norte. Hay un punto notable sobre el tratamiento de Daniel en la Biblia. Es omitido de la reunión final de las tribus en el libro del Apocalipsis. El día en que el hombre alcance su realización de Dios, la naturaleza emocional inferior habrá sido completamente borrada y la naturaleza emocional superior se habrá fundido en la espiritual. De modo que Daniel desaparece por completo. José, en su lecho de muerte, dijo, Daniel juzgará a su pueblo. Daniel será una serpiente en el camino, una víbora en la senda, que morderá los talones del caballo, de modo que su jinete caerá hacia atrás. Es la naturaleza emocional inferior, la que es la perdición de la gran mayoría de las personas. Golpea el talón o punto vulnerable del carácter, la parte en la que el individuo toca el suelo, y es glorioso saber que finalmente Daniel desaparecerá. La cuádruple naturaleza del ser humano fue enseñada en el antiguo Egipto por medio de la Esfinge. Los egipcios heredaron la idea de una civilización anterior. Hubo muchas civilizaciones antiguas en el mundo que aún no son conocidas por nuestros arqueólogos. El hombre ha vivido en sociedades organizadas durante decenas de miles de años, aunque todos los rastros de la mayoría de estas civilizaciones han desaparecido. La esfinge fue probablemente atlante en su origen, y la verdadera esfinge consiste en el cuerpo de un animal, tierra Tauro, con una fase humana, aire Acuario. Tiene las alas de un águila, agua Escorpio, y en la frente lleva el dispositivo sagrado, el Ant, que representa el espíritu, la vida eterna, fuego Leo. Siglos después, los griegos copiaron la esfinge, pero, al no comprender el significado oculto del simbolismo, a veces la modificaron para adaptarla a sus preferencias artísticas, dándole un busto de mujer y haciendo otros cambios. La leyenda de Edipo se refiere a la ciudad de Tebas, que está en Grecia, y no se refiere a la esfinge original y auténtica que es egipcia. Para los lectores modernos es especialmente interesante observar que fuera del gran templo del sol en Heliópolis, donde Moisés era sacerdote, había 4 grandes obeliscos que enseñaban la misma lección de los 4 elementos.
Los sacerdotes los veían cada vez que entraban y salían, y la ubicación de los obeliscos allí en la entrada implicaba que este conocimiento es el portal de la comprensión de Dios. En los siglos transcurridos, estas columnas se han dispersado ampliamente, y tras varias mudanzas, una de ellas se encuentra hoy en Central Park, en Nueva York, otra en Londres, en el terraplén del Támesis, otra en Constantinopla, mientras que la cuarta aún permanece en el mismo lugar donde se fijó originalmente, aunque todo rastro del templo en sí ha desaparecido. Es imposible no sentir un estremecimiento de interés cuando miramos la aguja de Cleopatra, como se la llama incorrectamente, cuando paseamos por Central Park y tratamos de comprender que el propio Moisés miraba a menudo esa misma columna. Y así tenemos la misma historia contada una y otra vez en la Biblia y fuera de ella. La mente divina ha inspirado a los individuos con esta verdad en todas las épocas, incluyendo la actual, porque es la base de todo crecimiento espiritual. La lección más importante que hay que aprender es la de tu propia naturaleza, ya que comprenderla plenamente es tener el poder de controlarla. Pitágoras escribió sobre la puerta de su escuela El hombre conócete a ti mismo, y la Biblia nos muestra cómo hacerlo. El capítulo 2 de Altera tu vida de Matt Fox nos invita a mirar profundamente en nuestra naturaleza humana, representada simbólicamente por los 4 jinetes del Apocalipsis. Es un recordatorio de que nuestra vida es el reflejo de cómo equilibramos nuestros aspectos físico, emocional, intelectual y espiritual. Reconociendo a los 4 caballos. Cada caballo simboliza una dimensión de nuestra existencia. El caballo pálido nos alerta sobre la tiranía de lo material y el apego al cuerpo. El caballo rojo nos advierte del peligro de ser dominados por emociones descontroladas. El caballo negro señala la aridez espiritual que surge cuando el intelecto reina sin guía divina. Finalmente, el caballo blanco nos revela el camino hacia la plenitud, la conexión con nuestra naturaleza espiritual. En palabras de la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Este versículo refuerza la importancia de cuidar lo que gobierna nuestras vidas, asegurándonos de que el corazón espiritual sea la fuente de nuestras decisiones. La necesidad de liderar desde el espíritu. Montar el caballo blanco significa elegir conscientemente poner la espiritualidad en primer lugar. Cuando dejamos que lo divino guíe nuestras acciones, los otros aspectos de nuestra naturaleza encuentran su equilibrio. Como dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta guía divina no solo alivia nuestras cargas, sino que también transforma el caos en armonía, llevándonos hacia una vida de paz y propósito. Un llamado a la acción. El capítulo concluye con un llamado a reflexionar sobre cuál caballo estamos montando en nuestra vida actual. ¿Permitimos que las preocupaciones materiales, las emociones descontroladas o un intelecto desconectado de lo espiritual nos dominen? ¿O, por el contrario, elegimos conscientemente cabalgar el caballo blanco hacia la libertad de la realización? Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que el poder para cambiar siempre está disponible si confiamos en lo divino y actuamos con fe. El mensaje esencial de este capítulo es que el equilibrio y la paz comienzan con la elección de liderar nuestra vida desde lo espiritual. No importa cuál sea nuestra situación actual, siempre podemos cambiar de caballo y avanzar hacia una existencia más plena y armoniosa. El caballo blanco está disponible para todos. Montarlo significa reconocer la presencia de Dios en todas las cosas, abrazar nuestra verdadera naturaleza espiritual y caminar con confianza hacia un destino de libertad, alegría y victoria.